Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Telles, realmente casi no se le conoce por el alias, más por el nombre propio. Al comienzo se le llamaba Ricardo Telles. Es el primer suplente del secretariado FARC, que es de 7 miembros. Es decir, es el número 8 jerárquicamente de la organización terrorista. Nació en 1950 en Frontino, Antioquia. Proviene de una familia numerosa cuyo abuelo era un reconocido latifundista y su padre un maestro de escuela. Granda cursó hasta apenas segundo de bachillerato, o sea, 7º grado. Bueno, le faltó poco con los comunistas. Al que logra llegar a 5º bachillerato ya lo llaman intelectual. Desde 1971 se trasladó a Bogotá, donde consiguió empleo en un banco. Después ingresó al Partido Comunista Colombiano, para el cual realizó trabajo político en el barrio Restrepo, al sur de la capital. Afirma Granda que en ese momento es cuando comienzo a tener conciencia de clase y a entender por qué y cómo se lucha. Dice Granda, al Partido Comunista Colombiano le debo una gran parte de mi formación, que luego continúa y se profundiza en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pues bien, en 1984, como resultado de los llamados acuerdos de paz de la Uribe, surgió el movimiento político Unión Patriótica, para permitirles, supuestamente, a los integrantes de las FARC participar en política mientras estaban en tregua. Granda, que estaba en el Partido Comunista Colombiano, fue nombrado directivo de ese nuevo movimiento. La creación de la Unión Patriótica desató una guerra intestina en las FARC, y los guerreristas de las FARC, aniquilaron a buena parte de los integrantes del nuevo movimiento político. También contribuyeron a esa masacre los mal llamados paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para proteger a alias Ricardo Telles, el Partido Comunista Colombiano lo trasladó a la Comisión Nacional, CONAL. Sobre CONAL dice lo siguiente Rodrigo Granda. CONAL es un organismo intermedio entre el Partido Comunista Colombiano conocido, el organismo político, y las FARC, para coordinar actividades de orden político organizativo. De la CONAL se desprendió lo que Jacobo Arena llamó el partido del nuevo tipo, que devino en el PC3, es decir, el terrible Partido Comunista Colombiano clandestino. Granda ingresó a las FARC en 1989. Ese año hizo parte del eufemísticamente llamado Cuerpo de Ayudantías, del secretariado, donde se planean todo tipo de delitos. Y más tarde, en 1997, fue elegido miembro del Estado Mayor Central de las FARC y dirigente de la Comisión Internacional del Movimiento Terrorista, con sede en Costa Rica. Sospecha sobre el tema de las Torres Gemelas. Dice el diario El Tiempo del 9 de enero del 2005. Se refiere al año 2001. Comillas, hasta la tarde del fatídico 11 de septiembre del 2001, Rodrigo Granda Escobar, el canciller de las FARC, no existía para las autoridades colombianas. Pero un documento que hablaba de una cumbre de terroristas en Trípoli, Libia, registrada a mediados de 1999 y auspiciada por Muammar Gaddafi, en ese entonces enemigo público de Estados Unidos, reveló que Granda había viajado a esa ciudad por orden de alias Raúl Reyes. El líder libio les ofreció a las FARC entrenamiento de combate. Cierro comillas. Ese 11 de septiembre del fatídico 2001, la policía colombiana manifestó su afán por colaborar con las autoridades de Estados Unidos para encontrar cualquier vínculo con los terroristas islámicos que derribaron mediante un pavoroso atentado las Torres Gemelas y causaron estragos al Pentágono. La colaboración de la Policía de Colombia sobre el nombre de Rodrigo Granda terminó en que Rodrigo Granda, sospechoso de colaborar con los terroristas islámicos, y Rodrigo Granda de las FARC eran dos personas distintas. A mí particularmente me queda la duda. Los 200 viajes. También afirma el diario El Tiempo, en su correría por el mundo vendiendo la causa de las FARC y desprestigiando al Estado colombiano, se contabilizan más de 200 viajes de este señor, según movimientos migratorios en poder de las autoridades, la mayoría de ellos a países de América Latina y 2 a Nueva York. El caso Cubas, secuestro y asesinato de la hija de un presidente del Paraguay. Una de las labores internacionales que realizó este terrorista internacional, el canciller de las FARC, Rodrigo Granda,
fue el entrenamiento de los grupos guerrilleros de la hermana República del Paraguay, los cuales, según acusación judicial, bajo su dirección o asesoramiento, realizaron el secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex primer mandatario de ese país, Raúl Cubas, hecho ocurrido en septiembre del 2004 cerca de Asunción. Con posterioridad, los alumnos de Granda asesinaron en febrero del 2005 a su víctima, pese a que la familia había pagado un importante rescate. Participa en una cumbre izquierdista en Caracas. El 13 de diciembre del 2004, Granda participó en un foro de partidos de izquierda a nombre de las FARC, el segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, inaugurado por el presidente Hugo Chávez. En esa cumbre, según la Organización Venezolana de Izquierda Colectivos de Catia, Granda se reunió con dos premios Nobel, a saber, José Saramago de Literatura y Adolfo Pérez Esquivel de Paz. Esto deja claro que hay unos propósitos ocultos en estas distinciones Nobel de carácter político para no emplear otras expresiones. También estaba allí en esa cumbre Daniel Ortega y Tomás Borges de Nicaragua, así como Milton Hernández del ELN de Colombia. Y de Venezuela la diputada Amarelis Pérez y el general Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ministro del Interior y de Justicia. Este último autorizó de forma ilegal el ingreso a ese país de la esposa y la hija de Granda, que venían de Cuba. El jefe de las FARC estaba en el aeropuerto de Maiquetía en compañía de dos miembros de la DICIP, la Policía Secreta Venezolana, gestionando el permiso. Capturado en Venezuela. Presuntamente, y según lo afirman algunos medios, al término de la cumbre izquierdista, Rodrigo Granda fue capturado por agentes de la inteligencia colombiana con apoyo policial venezolano y traído secretamente a Cúcuta, donde las autoridades colombianas legalizaron e hicieron pública su captura. Granda cobardemente negó pertenecer a las FARC. De nada le sirvió. La operación desató una fuerte protesta de las autoridades chavistas venezolanas que acusaron a Colombia de violar la soberanía de su país y de secuestrar a Granda. La crisis ocasionó ruptura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, el cierre de la frontera y la retirada de los embajadores de ambos países. La tensión aumentó cuando el gobierno de los Estados Unidos se manifestó a favor de Colombia y acusó a Venezuela de apoyar a las FARC. La crisis se resolvió 2 meses después entre Colombia y Venezuela, pero el gobierno de Estados Unidos insistió en acusar al venezolano de desestabilizar a los países de Latinoamérica. El director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano Guillén, siempre también informado sobre las FARC, dijo que se trataba de un secuestro. El gobierno de Uribe le da libertad a cambio de Ingrid Betancourt. 2 años y medio después, por petición del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y buscando conseguir la liberación de algunos de los secuestrados por las FARC, entre ellos la ciudadana colombo-francesa Ingrid Betancourt, el gobierno colombiano le dio la libertad al señor Granda. Fue notoria la insistencia del embajador de Francia en Colombia, quien desarrolló una impresionante campaña publicitaria en ese sentido. Algunos medios de comunicación colombianos acusaron al embajador de Francia en Colombia de tener relaciones sentimentales con la hermana de la secuestrada, lo cual fue desmentido airadamente por el señor embajador. Años más tarde, cuando terminó su labor diplomática en Colombia, el embajador francés se divorció para casarse con Astrid Betancourt, la hermana de Ingrid. No nos interesan las cosas del corazón. Lo que nos afecta es la mentira y de un alto dignatario. Pues a pesar de la liberación de Rodrigo Granda por parte del gobierno de Álvaro Uribe, las FARC no le dieron libertad a Ingrid Betancourt. En cambio, Rodrigo Granda, ya conseguida su libertad, volvió a su trabajo internacional y político con las FARC. En febrero del 2007, un juez colombiano condenó a 15 años de prisión al guerrillero Rodrigo Granda de las FARC. RCN Televisión explicó que este capo internacional fue condenado por el delito de entrenamiento para actividades ilegales y que además tiene otra sentencia por el delito de rebelión. Terrorista en Colombia y en el exterior. Se dedicaba a dar instrucciones de tácticas militares, de manejo de explosivos, de la forma de armar un carro bomba. Todos estos aspectos amparados en hechos comprobados dentro del proceso, según una parte del fallo judicial comunicado por RCN. Granda, alias Ricardo Telles, el 8 de noviembre del 2007, visitó los inhumanos campos de concentración de la selva colombiana, en los cuales el grupo terrorista FARC mantenía a sus secuestrados, a los cuales dio el visto bueno el señor Granda. Granda y la minería.
Para el año 2009 las autoridades empezaron a preocuparse por el tema de la minería ilegal, pues además de los problemas sociales y de daño al medio ambiente como el envenenamiento de los ríos con mercurio, elemento químico indispensable para la manipulación del oro y otros, se detectó que el negocio era manejado por las FARC. Informes de inteligencia e investigaciones judiciales establecieron que el grupo terrorista se estaba financiando no solo con el narcotráfico, sino con la extracción de oro y otros metales. Buscaron las empresas que estaban haciendo la explotación y hallaron que la más activa se llamaba Inversiones Granda Restrepo, y uno de sus principales puntos de expoliación del oro era Caucasia, Antioquia. La información aseguraba que el terrorista de las FARC, alias Ricardo Telles, era socio de la empresa. Encontraron que Rodrigo Granda, con cédula de ciudadanía 19.104.578, era el mismo terrorista de las FARC, integrante de la Comisión Internacional. La revista Semana informó, comillas, a petición del Centro Internacional de Toledo para la Paz, Semana se dio a la tarea de verificar el asunto. En abril del 2010 se conoció sobre un proceso judicial en contra de Granda, su esposa Yamile Restrepo, su hermano Rubén Darío Granda, su esposa de este último Elba Aranda y un compañero Carlos Palacio. Entrevistados por los medios aseguraron que nada tenían que ver con las FARC. Entonces un juez de garantías los dejó en libertad. Pero en mayo del 2010 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la inclusión de empresas y miembros de las FARC en la lista de narcotraficantes y terroristas designados, la llamada lista Clinton, e incluyó allí a la empresa familiar Inversiones Granda Restrepo y Compañía de Bogotá. El gobierno estadounidense aseguró que Rodrigo Granda era socio de la empresa, la cual hacía parte del ciclo de lavado de dinero de las FARC. Citando fuentes policiales, El Tiempo dijo que esta empresa tenía varias fincas, una embotelladora de agua y una mina productora de oro en Caucasia. Semana comprobó que han utilizado la mina de oro como fachada para mover plata de Granda y de Iván Márquez. Cierro comillas. Rodrigo Granda, alias Ricardo Telles, hizo parte de la reunión de las FARC con alias Iván Márquez y la ex senadora Piedad de Córdoba y el presidente Hugo Chávez en Caracas. Fotografías de esta cumbre fueron muy publicitadas. Al parecer la reunión buscaba un, comillas, intercambio de prisioneros. Así llamaron a la liberación de personas inocentes secuestradas por las FARC a cambio de sacar de las cárceles a criminales comprobados de esa organización que pagaban condenas impuestas por los jueces de la República. Luego del fracaso de sus pretensiones, de nuevo surgieron tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Su situación judicial. El canciller de las FARC, Rodrigo Granda Escobar, en Colombia, acumulaba una condena de 15 años de prisión, 10 órdenes de captura y 4 medidas de aseguramiento por los delitos de reclutamiento ilícito, entrenamiento de actividades ilícitas, rebelión, enriquecimiento ilícito y desaparición forzada. Pero el 8 de octubre del año 2012, a pedido del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le fueron levantadas por la Fiscalía de Eduardo Montealegre, provisionalmente, entre comillas, todas sus órdenes de detención, para poder protegerlo mediante el nombramiento como negociador para los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Santos y el cartel de cocaína de las FARC. Posteriormente, en 2017, los congresistas de los partidos Verde, de la U, Liberal, Cambio Radical y un sector del Partido Conservador le otorgaron amnistía e indulto a Rodrigo Granda sobre delitos de lesa humanidad. Ministro, pero internacionalmente no la tiene fácil. Primero, Paraguay mantiene las órdenes de captura. El jefe de Interpol de Paraguay, Silvio Escobar, ha confirmado que Rodrigo Grandas, alias Ricardo Telles, y Orlando Jurado, alias Hermes Aguilar, son requeridos por la justicia de ese país acusados como corresponsables del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. Por este caso han sido condenados una veintena de paraguayos, entre ellos presuntos miembros del proscrito Partido Patria Libre, patrocinado por La Habana como todos los grupos terroristas en Latinoamérica. Hoy ambos criminales forman parte del equipo negociador de las FARC con el gobierno Santos, el primero como titular y el segundo como suplente. Cuentan con carro blindado, sueldo como altos dignatarios, escoltas y habitación. Todos sin el consentimiento del pueblo colombiano, pero a cuenta de sus recursos públicos. Segundo, Rodrigo Granda está buscado por la Interpol, no por petición de la policía colombiana que ya retiró la solicitud de búsqueda, sino por el gobierno de Paraguay que mantiene su decisión de encarcelar a este delincuente internacional. Y tercero, Rodrigo Granda es requerido por una corte de Columbia, Estados Unidos, desde abril del 2005 por cargos de narcotráfico, es decir, hace 12 años. Esa orden judicial americana está vigente.
Recordemos que como lo estableció con claridad la justicia americana, cuando pretendieron hacer el show de la supuesta paz en Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos advirtió que si los narcotraficantes de las FARC entraban a territorio de los Estados Unidos, serían capturados. Y con esto termina la historia de este nuevo alto dignatario del actual gobierno. Y dentro de una semana, mi apreciado ministro, Dios mediante, hablaremos de otro angelito, un miembro del Estado Mayor de las FARC llamado Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Alias El Paisa. ¿Y Granda viene para el Congreso o no está en la lista de los congresistas escogidos a dedo o regalados a dedo por Juan Manuel Santos? Sí, él es una de sus pretensiones. Falta ver si el gobierno de los Estados Unidos va a tolerar que personas sobre las cuales hay peticiones de captura con recompensas de 2.5 hasta 5 millones de dólares por cada uno, los van a colocar de congresistas. Esto sería un desafío y una burla a la justicia de los Estados Unidos que no creo que sea aceptada por ese país. Pero entonces no podrían tener ningún representante en la Cámara ni en el Senado, porque todos los candidatos están perseguidos por la justicia internacional y por la justicia de los Estados Unidos. ¿O hay alguno que esté libre de esa... por los prontuarios que usted nos ha revelado, no hay ninguno que esté libre de esa sindicación? No, sí hay algunos. Por ejemplo, yo no encontré petición de los Estados Unidos de este señor Jaramillo, alias el médico de las FARC. Pues no lo están pidiendo los Estados Unidos, o sea que se puede mover aquí como Pedro por su casa. Esa es la realidad. Y como ese angelito, como les digo, el médico, hay uno que otro que no está pedido, hay uno que otro. Pero la gran mayoría, sobre todo los principales firmantes de los acuerdos entre Santos y las FARC, que vulgarmente les dicen acuerdos de paz, que de paz no tienen nada, los firmantes principales son narcotraficantes pedidos por los Estados Unidos y buscados por la Interpol. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia, gracias señor ministro, gracias a la mesa de trabajo. Esta es la historia del señor Granda, el canciller de las FARC, un bandido internacional. Mire usted, pues sí, participó de algún modo en la voladura de las Torres Gemelas en Nueva York, participó en el secuestro de la señorita Cubas en el Paraguay, y era pues la marca mayor en todos los negocios de explotación de oro y en todos los negocios del narcotráfico de las FARC. El señor Granda, el canciller de las FARC, la historia y el prontuario bien explicada por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega en la